SER Podcast. Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Es el sonido de la masacre. Hay al menos 500 muertos por un bombardeo israelí en un hospital de la ciudad de Gaza, a las puertas de un hospital de la ciudad de Gaza, según están publicando a esta hora los medios como la cadena Al Jazeera y Associated Press, citando al Ministerio de Salud de Gaza. Los reporteros de estos medios aseguran que se ha producido una auténtica masacre a las puertas de este hospital gazatí. Enviado especial Pablo, buenas tardes. Desgraciadamente no es una buena tarde. Cuando los gazatíes dicen que no hay lugar seguro en la franja, se refieren a esto. Tanto el hospital atacado como un colegio de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en los que también han caído bombas esta tarde, son centros a los que han acudido los refugiados palestinos desplazados en masa desde el norte. Jamás ya ha cifrado en al menos 500 el número de víctimas, pero ahora mismo es muy difícil poder precisar la dimensión de esta matanza, que de confirmarse se convertiría de largo en la mayor masacre de esta semana larga que llevamos de guerra, en la que el ejército israelí viene repitiendo que su objetivo no es atacar civiles, pero hoy las bombas han caído sobre un hospital y una escuela, sin piedad. De momento no hay un pronunciamiento oficial del ejército israelí, aunque en algunos círculos se empieza a intentar atribuir la autoría de esta matanza a Hamás, a un misil que ha podido impactar sobre el depósito de munición que Hamás ha escondido en ese hospital o en ese centro educativo. Esa es la versión que, como digo, parece querer empezar a deslizarse desde Israel. No sería la primera vez que lo hace, que acusa a la organización palestina de provocar una matanza así. Ya lo ha hecho con el bombardeo el pasado viernes contra el convoy que provocó 70 muertos, incluidos mujeres y niños, pero desde luego esa matanza se va a quedar en nada comparado con lo de esta tarde. Cientos de muertos, no de hambre, no de sed, por la falta de comida ni de agua. Ha sido una bomba la que ha acabado con sus vidas. Un crimen de guerra, el más sangriento hasta ahora en este nuevo conflicto de Israel y Gaza. Vuelvo contigo ahora, Pablo, hasta ahora. Y España se ha anotado hoy una victoria política muy importante con el pacto de los gobiernos europeos para reformar el sistema eléctrico. Esta era una de las grandes patatas calientes de la presidencia española de la Unión Europea. Además era un puzzle prácticamente imposible de encajar porque había que combinar los intereses de Francia, que es nuclear hasta las cejas, con los intereses de Alemania, que no quiere saber nada de la energía nuclear. Había que combinar esos intereses, estas dos grandes potencias y las particularidades después de cada país. Y se ha conseguido esta tarde, se ha logrado una reforma del sistema eléctrico por la que hace 2 años nadie daba un duro en Europa, nadie la veía necesaria. La vicepresidenta española Teresa Rivera predicaba en el desierto hasta que los gobiernos empezaron a ver que sus opiniones públicas nacionales no iban a soportar por mucho tiempo más megavatio hora a 200, 300, 400 euros, como se llegó a poner por la crisis de Ucrania en muchos países. Y se alcanzó una solución provisional, que fue la excepción ibérica, que la oposición aquí en España tuvo la estrechez de llamar timo ibérico, y ahora se alcanza un acuerdo con la práctica unanimidad de los países europeos para reformar el sistema por completo y para hacerlo más estable. Se acabaron los salvajes cambios de precio, los picos. Eso en principio ya se acabó. Esto va a tener que negociarse ahora con la Comisión Europea y con el Parlamento Europeo. Pero poner de acuerdo a prácticamente todo el Consejo Europeo, salvo Hungría, que ya va por libre en casi todo, lograr el acuerdo que se ha cerrado hoy en el Consejo Europeo, eso políticamente son palabras mayores. Hay media. Deportes, Hora 25 Deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, está en marcha la jornada de la Euroliga de baloncesto. Está jugando el Barça en la cancha del Partizan de Belgrado, 60-71, ganan los azulgrana. Luego jugará el Baskonia ante el Bayern y el Real Madrid ante el Zalgiris. Y en la clasificación para la Eurocopa Sub-21, la selección española ha ganado esta tarde en Kazajistán. Han goleado 0-4, victoria para los españoles. El tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. La lluvia que ahora mismo cae al oeste de la península aguantará hasta bien entrada la madrugada y se irá extendiendo a Castilla y León, Castilla-La Mancha, gran parte del Valle del Guadalquivir, la Comunidad de Madrid y avanzada la madrugada también alcanzará Aragón, especialmente en la vertiente sur del Pirineo. Y mañana alternarán sol y nubes, menos activas que hoy. Los momentos de sol darán lugar a sensación de un poco de calor durante la tarde al sol, con máximas de 20 a 25 grados, y el viento soplará con intensidad en prácticamente todo el país.
Nos acaba de contar el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán, la última hora que conocemos acerca de ese ataque, esa masacre. Al menos 500 muertos, según Al Jazeera, según Associated Press, en un hospital de la ciudad de Gaza. Esta tarde les hemos contado cómo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está pidiendo ya a quien pueda tener información real, pruebas de lo que está sucediendo en Gaza, que las aporte. Ángel Villascusa, buenas tardes. Buenas tardes. Es una investigación que la Fiscalía de la Corte Penal abrió en 2021, pero ahora en su página web y en sus redes sociales el organismo ha abierto un nuevo proceso telemático para que los testigos de posibles crímenes cometidos dentro de los territorios palestinos puedan poner sobre la pista a los investigadores con nuevas pruebas. Entre los crímenes que hasta ahora ya se investigan hay acusaciones contra Israel por crímenes de guerra, el apartheid en Cisjordania, asesinatos y persecuciones de palestinos en los territorios, pero también los asesinatos cometidos por grupos armados como Hamas en el pasado, lo que abriría la puerta ahora a que también se puedan investigar las desapariciones y los rehenes cometidos en el territorio israelí. Anoche les contamos cómo Hamas ha empezado a publicar las primeras pruebas de vida de rehenes, de los rehenes israelíes que tiene allí secuestrados dentro de la franja. Anoche les contamos la primera prueba de una chica de 21 años. Bueno, horas después de que la milicia publicara el vídeo, la familia de esta joven ha dado hoy una rueda de prensa junto a las familias de otras víctimas. Allí ha estado el enviado especial de la SER. Pablo, cuéntanos exactamente qué han dicho. Sobre todo la protagonista de esa comparecencia ha sido Keren, que es la madre de la joven de Mia Semes, esa rehén israelí que acabamos de escuchar, la que jamás mostró anoche en el vídeo, en lo que representa ya la primera prueba de vida pública de la organización palestina sobre el estado en el que se encuentran los secuestrados en su ataque del pasado día 7. Keren ha relatado las emociones encontradas que siente desde que vio a su hija en esas imágenes. Empecé a gritar cuando la vi, me tiré al suelo, no sabía lo que realmente estaba viendo. Era mi niña. Comencé a cantar y a llorar porque verla significa que está viva. Después sentí miedo. Es una montaña rusa de sentimientos. Ella y el resto de los familiares que han hablado hoy ante la prensa en Tel Aviv pues confían en la capacidad del gobierno israelí para conseguir traerlos a todos de vuelta a casa sanos y salvos, y de momento prefieren no hablar del destino de sus seres queridos si es que continúa adelante la ofensiva terrestre que sigue ultimando el ejército en la frontera con Gaza, o si seguimos viendo masacres como la que hemos visto hoy en la franja. Esta es la situación sobre el terreno a unas horas de que Biden llegue a Israel, una visita con la que el presidente de Estados Unidos intentará facilitar el acuerdo para la llegada de ayuda humanitaria, aunque también servirá para mostrar su respaldo a Israel. De hecho, Estados Unidos ha puesto esta tarde en estado de alerta a 2.000 soldados por si los tiene que desplegar en Oriente Próximo en apoyo a Israel. Ángel, vuelvo contigo. Sí, la visita de Biden, que se va a reunir con Netanyahu, ha generado incluso las críticas de algunos sectores de las Fuerzas Armadas israelíes porque creen que puede retrasar esa invasión terrestre que no se haría con un presidente estadounidense de visita. Biden también va a abordar después la situación con Egipto y con Jordania, un movimiento que también ha llevado a cabo hoy Olaf Scholz, que ha estado primero por la tarde con Netanyahu y antes con el rey de Abdalá de Jordania en Alemania. Precisamente el monarca jordano ha alertado de que existe un riesgo de escalada y ha pedido diálogo y el fin inmediato de la violencia. De hecho, ha condenado la violencia causada tanto por Israel como por Hamas, un discurso muy diferente, eso sí, del ayatolá Jomenei de Irán, que ha avisado hoy de que si se continúan los crímenes de Israel, nadie va a poder parar la resistencia de todos los musulmanes del mundo. Y en España, el gobierno da por zanjado el choque diplomático con la Embajada de Israel, que ayer acusó a miembros del gobierno español de alinearse con el terrorismo, con declaraciones inmorales y vergonzosas. El Ministerio Español de Exteriores contestó con un comunicado muy duro, acusando a la embajada de falsedades, de insinuaciones infundadas, y hoy el ministro de Exteriores, Álvarez, ha dicho que el choque está zanjado, aunque sí ha contado que llamó anoche a la embajadora israelí para protestar por lo que considera una acción inamistosa. Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El ministro Álvarez telefoneó a la embajadora de Israel. Le trasladé mi profundo disgusto por el comunicado que había sacado la Embajada de Israel y le trasladé que lo consideraba un gesto
inamistoso. Se produjo un incidente puntual que por nuestra parte ha quedado zanjado. Ha dado por zanjado el incidente y además el ministro Álvarez ha restado importancia a las diferencias dentro de la coalición por la crisis de Oriente Medio. La posición ha defendido es una, la marcan él y el presidente del Gobierno, y luego cada dirigente político pone el acento donde le conviene. Que el Estado de Israel ponga fin a este genocidio planificado. La ministra Belarra, líder de Podemos, lleva días marcando perfil propio, pero hoy Yolanda Díaz ha querido cerrar filas. He tenido un trabajo permanente, como saben, con el ministro Álvarez a este respecto. Por tanto, la posición del Gobierno de España se refleja en la respuesta que ayer hemos dado como Gobierno de España. El presidente tiene que poner orden, eso es lo que ha exigido Núñez Feijóo, que hoy, en cualquier caso, ha hecho una concesión. Creo también que el comunicado de la embajada podía ser un poco más atinado, pero cuando un país tiene un conflicto y cuando un país es atacado por una organización terrorista, no cabe equidistancia. Quien pierde, según Núñez Feijóo, es el prestigio de España. Y tras el ataque terrorista anoche en Bruselas, con 2 muertos, y el asesinato de un profesor en Francia hace 4 días, el Ministerio del Interior aquí en España ha reforzado las medidas de seguridad antiterroristas, aunque no sube el nivel de alerta, se mantiene en el 4/5. No se toca el nivel 4, pero se han aprobado medidas complementarias. Isabel Villar. Se van a reforzar, sí, los dispositivos de seguridad en zonas especialmente sensibles, que Interior no detalla, y además se van a incrementar las medidas de vigilancia. Es lo que ha salido de la mesa de valoración de amenaza terrorista que se ha reunido hoy. Y Vox está aprovechando el conflicto en Oriente Medio y todos estos ataques para alimentar su discurso xenófobo. Después de que ayer en Bélgica abatieran al hombre que anoche mató a 2 personas, Abascal ha tuiteado esto. Hay que abatirles, sí, a todos los desalmados que traen odio, dolor y muerte. Y a ser posible hay que abatirles antes de que maten a un solo inocente, en Barcelona, en Bruselas o en Israel. Pero antes hay que impedirles entrar y hay que hacer responsables a quienes les han abierto las puertas. Además de este texto de Abascal, Vox ha pedido al gobierno que paralice todos los trámites sobre la concesión de nacionalidad a personas que procedan de culturas islámicas. Así en general, han registrado una proposición no de ley en el Congreso. Y la policía y los Mossos d'Esquadra han desarticulado hoy la rama española de la organización neonazi Combat 18. Es una organización que nació en Reino Unido, que lleva el 18 en el nombre porque son el lugar que ocupan en el alfabeto numéricamente las letras A y H, Adolf Hitler. Hay 16 detenidos y la banda se dedicaba a atacar a inmigrantes o a personas LGTBI. Javier Bañuelos. Pertenecían a Combat 18, considerado el brazo armado de la organización ultraderechista Blood and Honor. Esa banda en España ya es historia. La policía da por descabezado este grupo supremacista que pretendía extender su proyecto neonazi por todo el país. Se le considera de hecho una banda terrorista porque defiende la lucha armada clandestina para conseguir el poder de la raza blanca. En este caso, la rama española se centraba en la captación continuada de militantes, merchandising para recaudar fondos económicos para financiar este grupo, al que también abastecían con armas de fuego. Además, planificaban futuras acciones violentas contra personas en su diana inspiradas por sus discursos racistas, antisemitas y LGTBI-fóbicos. En total hay 16 detenidos, todos pasarán a disposición judicial el próximo jueves. En todo caso, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Hora 25. Aimar Bretos. Me vais a permitir que os agradezca y os aplauda a todos por vuestro espíritu constructivo. Muchas gracias a todos. Creo que ha sido una buena experiencia de cómo somos capaces de superar y sumar y seguir trabajando. Así ha celebrado la vicepresidenta española Teresa Rivera el acuerdo en el seno del Consejo Europeo que se ha alcanzado esta tarde para reformar el mercado eléctrico. Es una reforma con la que los gobiernos europeos aspiran a tener unos precios más estables a futuro, que no vuelva a pasar lo que pasó cuando estalló la guerra de Ucrania. En la reunión de ministros de Energía esta tarde en Luxemburgo solo se ha descolgado Hungría. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, luz verde de la Unión Europea, una reforma del mercado eléctrico que, según la ministra Teresa Rivera, servirá para proteger mejor a los consumidores, dar más estabilidad a los precios y reducir su dependencia de los precios volátiles de los combustibles fósiles. El acuerdo alcanzado supone un paso adelante para continuar el camino hacia la descarbonización. La reforma incentiva las inversiones, el almacenamiento y la flexibilidad y facilita que los Estados miembros puedan utilizar instrumentos que
tengan un impacto positivo en la estabilidad y en el precio pagado finalmente por los consumidores. Alemania y Francia han terminado acercando sus posiciones y la propuesta ha salido adelante con el único voto en contra de Hungría. Ahora la reforma tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo para aprobarla antes de final de año. Hora 25. Aimar Bretos. Primera crisis en la alianza PP-Vox en Baleares. Allí el PP gobierna en solitario, no metió a Vox en el gobierno autonómico, pero depende de los votos de Vox en el Parlamento para todo. Y hoy se han quedado sin esos votos en una votación fundamental, la del techo de gasto, que es el primer paso para aprobar los presupuestos autonómicos del año que viene. Vox ha votado en contra, así que la propuesta del gobierno ha decaído. Rebelión de Vox después de que el PP se haya abstenido en una proposición de Vox contra el catalán en las aulas. Su proposición no ha salido adelante al no haber votado el PP a favor y así se ha vengado la extrema derecha, paralizando por ahora los presupuestos autonómicos del PP. Radio Mallorca, Juan Antonio Bauza. El gobierno de Marga Proens ha celebrado sus primeros 100 días de gobierno con una crisis en toda regla. La ultraderecha ha votado en contra del techo de gasto después de que el PP le haya tumbado, absteniéndose, minutos antes, una de sus propuestas estrella, la libre elección de lengua en la enseñanza. La respuesta de Vox, ¿cuál ha sido? Paralizar las cuentas autonómicas. Patricia de las Heras, ultraderecha, Vox. No deben olvidar que ustedes gobiernan gracias a un acuerdo con la formación política a la que represento. La ultraderecha se muestra abierta a seguir negociando con el PP cómo aplicar esa libre elección de lengua y entonces sí votarían a favor del techo de gasto. Es la primera vez en la historia que un gobierno no saca adelante ese primer paso para aprobar presupuestos. Toni Costa, conseller de Hacienda y vicepresidente. Que yo sepa, no hemos incumplido nada del pacto que firmamos con ustedes. ¿Es verdad? ¿No hemos negociado? Pensábamos que teníamos un pacto. En la oposición hablan de desgobierno, de un ejecutivo secuestrado por Vox y le piden al PP que busque otros apoyos en la oposición. Los populares le reclaman a sus socios que recapaciten, les acusan de ir más allá de lo que recoge el pacto entre PP y Vox. Y en el contexto de las negociaciones para la investidura de Sánchez, finalmente Pere Aragonès, el presidente catalán, sí va a ir al Senado el jueves, a la reunión de presidentes autonómicos que ha convocado allí el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado. Es un debate con el que inicialmente los populares querían explotar las contradicciones internas en el PSOE sobre este asunto, el de la amnistía, exhibiendo en el Senado las críticas de varones como Emiliano García Paje, básicamente él, porque al PSOE le quedan 3 varones autonómicos, Emiliano García Paje, María Chivite en Navarra y Adrián Barbón en Asturias, que no son ellos dos especialmente críticos con la amnistía. Pero ninguno de los 3 presidentes autonómicos del PSOE va a acudir a esa reunión de presidentes autonómicos que ha montado el PP. Sí lo va a hacer Pere Aragonès. Y lo hará, ha anunciado hoy por sorpresa, para hablar en nombre de Cataluña, dice. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Aragonès estará el jueves en el Senado rodeado por todas partes de presidentes autonómicos del PP. De lo que hay que hacer una valoración no es del que asiste, sino del que se ausenta. Se refiere Cuca Gamarra, Paje, Chivite o Barbón, los presidentes socialistas que se han borrado de la cita. Es un nuevo ejercicio de desprecio institucional. El PSOE justifica la ausencia por lo que dicen el PP está haciendo con la Cámara Alta. Haciendo del Senado una sala anexa de Génova donde van a venir sus presidentes a escenificar un guión redactado por el señor Feijóo. El PP sigue poniendo toda la carne en el asador con el tema amnistía. Porque la aritmética no puede sustituir a la ética. Feijóo denuncia que se quiere amnistiar a fugados, que se blanquea el brazo político de organizaciones terroristas o a los que no condenan el terrorismo. Y no todo debería valer para ser presidente del gobierno. La réplica le ha llegado desde la mesa del Consejo de Ministros. Le pediría que se calme. Yo entiendo que el candidato frustrado pues tenga que aprender a gestionar esa frustración y además se lo recomiendo. Isabel Rodríguez reclama relax al líder popular y que deje de jugar siempre la misma carta. Que el comodín de la crispación ya no funciona. Pero tampoco termina de funcionar el comodín de la negociación. Reconoce el PSOE la complejidad de las conversaciones y que siguen trabajando en ello. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Templan los ánimos desde Moncloa, recordando que tienen de plazo hasta finales de noviembre. Hora 25. Aimar Bretos. Galicia va a prohibir por ley la venta de bebidas energéticas a menores, como Red Bull, Monster. Se van a incluir en una norma para el control de las adicciones, donde también se prohibirá que estas bebidas se coloquen al lado de los refrescos en las tiendas o que su publicidad se dirija a menores de edad. Es la primera comunidad que lo va a regular por ley y ahora otras, como la valenciana, estudian hacer lo mismo por el efecto que tiene en los jóvenes. Teresa Rubio. Efectos como estos que la farmacéutica Natalia Moragues ha enumerado esta tarde en La Ventana. Trastornos del sueño, alteraciones de la tensión arterial, palpitaciones,
calambres, náuseas, vómitos e incluso convulsiones, y esto hablando incluso en adultos sanos. Estas bebidas son especialmente negativas para los menores de edad porque su cerebro todavía es inmaduro. Contienen, entre otras cosas, cafeína, taurina, carnitina y elevadas cantidades de azúcar. Son activadores del sistema nervioso central, producen una serie de cambios en la neurotransmisión que en un cerebro que todavía no ha acabado de madurar va, por supuesto, a alterar su neurodesarrollo. Es el neurólogo Chema González de Echevarri. Según la última encuesta del Ministerio de Sanidad, casi la mitad de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha tomado algún tipo de bebida energética en los últimos 30 días. Un 16% reconoce haberlas combinado con alcohol. Y vamos a volver a Oriente Próximo a actualizar lo que sabemos de la matanza a las puertas de un hospital de la ciudad de Gaza. Hay 500.000 de muertos, 500 personas, según están contando medios como Al Jazeera o Associated Press, citando al Ministerio de Salud de Gaza, que lo atribuye lógicamente a Israel. El presidente palestino Mahmoud Abbas acaba de declarar 3 días de luto. Pablo Morán, enviado especial, ¿qué más sabemos, Pablo? Bueno, 2 novedades principalmente. Una es que la bomba que ha afectado al hospital de Gaza ha caído sobre el jardín del recinto, que es justo el área en el que se encontraban las familias gazatíes que utilizaban ese centro de refugio después de huir del norte de la franja. Y la otra novedad es sobre ese segundo ataque a un centro escolar gestionado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Allí hay 4.000 personas refugiadas y el balance provisional de momento es de al menos 6 muertos. Así que la masacre está en el hospital. Algunas fuentes israelíes empiezan a querer atribuir esta nueva matanza a Hamas, a un fallo de uno de sus misiles. De momento, fuentes palestinas elevan la cifra de muertos a más de 500, Aimar. Está compareciendo ahora mismo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Se mantenga bien coordinada y unida ante una crisis de esta trascendencia. Porque nuestra fuerza nace de ahí, de la unión. Y hoy, ante la descomunal crisis humanitaria a la que asistimos, la unidad de Europa es la mejor contribución que podemos y debemos prestar en beneficio de nuestros conciudadanos y de la estabilidad de la comunidad internacional. España está trabajando activamente como presidencia del Consejo de la Unión Europea, tanto en los instrumentos de política exterior, incluidos los consulares, como a nivel de ministros de Interior y de ayuda humanitaria. Reitero, por tanto, como ya he tenido ocasión de hacer durante estos días, la Unión Europea comparte una posición clara, una posición común, tal y como refleja la declaración conjunta que aprobamos el pasado domingo los 27 Estados miembros junto con el resto de instituciones comunitarias. Una posición que quiero sintetizar en 4 grandes líneas. La primera de ellas es una condena rotunda. Una condena rotunda por parte de la Unión Europea de los horribles atentados terroristas perpetrados por Hamas contra Israel. En segundo lugar, la exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de Hamas, incluido nuestro compatriota Iván Iyarramendi. En tercer lugar, acaba de confirmar el presidente que hay un español entre los rehenes que tiene ahora mismo Hamas en la Franja de Gaza. Al derecho internacional y, en particular, al derecho internacional humanitario. En cuarto lugar, Israel debe garantizar en todo momento el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y la protección de la población civil en Gaza. España ha trasladado en este Consejo Europeo, como viene haciendo desde el principio de esta dramática situación que se está viviendo en Oriente Medio, ha trasladado al conjunto de líderes que es esencial que la Unión Europea y que también los Estados miembros concentremos nuestros esfuerzos inmediatos en 2 puntos. El primero de ellos es lo urgente, es atender la crisis humanitaria y evitar, en consecuencia, a toda costa una escalada que provoque la extensión de este conflicto a la región. Debemos, en consecuencia, atender la crisis humanitaria, incrementando la ayuda, como va a hacer la Unión Europea, anunciando que va a triplicar esa ayuda humanitaria a Gaza, y en España también, lógicamente, la cooperación española aportará más de 4 millones de euros adicionales a Palestina de aquí a final de año. En 2023 vamos a llegar, en consecuencia, a casi 21,5 millones de euros entre cooperación y ayuda humanitaria, lo que supone un 30% más de esfuerzo que el desplegado en el año 2022. Y también es necesario que se mantengan los suministros esenciales,
especialmente el agua, la electricidad. Lo más importante de lo que exponga el presidente Pedro Sánchez en los próximos minutos lo vamos a contar a lo largo de la noche aquí en Hora 25, pero de momento la noticia es esa. El presidente confirma que hay un español entre los rehenes que tiene Hamás secuestrados dentro de la Franja de Gaza. Se trata del vasco Iván Iarramendi, del que no se tenía noticias desde el pasado 7 de octubre, que es el día en el que se produjo el ataque de Hamás sobre Israel. De hecho, este vasco, zarauztarra, guipuzcoano, estaba con su mujer en uno de los kibutz atacados por Hamás, y el gobierno de España, a través del presidente, acaba de confirmar que es uno de los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamás ahora mismo secuestrados dentro de la franja. Minuto 25 de Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.